se deje mirar por Jesús, porque el que lo llama no es ni el cura, ni el obispo, ni el papa, es Jesús que lo está mirando con cariño, le muestra la gente, le muestra la necesidad del pueblo de Dios y le dice, si querés, ayúdame, porque se deje mirar por Jesús. Eso es todo. Muy bien. Y que todos los días se deje mirar un rato por Jesús. No es para todos, sino que Dios elige a alguna persona. Para Él, esta es la consagración. La vida consagrada es un don que Dios nos hace a nosotros los seres humanos, es decir, un regalo. Y es que Él, como un Dios fiel, un Padre, un Creador, se quiere comprometer también con sus criaturas. Y Él confía en que nosotros también vamos a responder a su amor. Es por eso que la vida consagrada también es una manera que nosotros tenemos para vivir y ser felices. Y somos felices porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios, ya que Él nos ha llamado y nos ha creado para llegar a ser consagrados desde antes de nacer. La vida consagrada para mí es muy grande, porque es entregar totalmente la vida a Dios para el servicio de los demás. Por supuesto que, como dice, vida consagrada, esa vida se tiene que mantener a través de la oración, a través de pedirle al Señor el aumento de fe, porque esa vida se sostiene, como se dice, con la vida espiritual, la vida comunitaria y la vida de servicio a los demás, ¿verdad? O sea, el apostolado. Si no hay oración, no podemos decir que llevamos una vida de comunidad auténtica, ¿verdad? Y si no llevamos una vida de comunidad auténtica, es mentira que digamos que los pobres son bien atendidos. Entonces tenemos que tener esa integración para poder hacer vida, esa vida consagrada a la que nos hemos entregado al Señor, ¿verdad? En esta consagración, salir para entregar totalmente al Señor. En primer lugar, la palabra consagración significa pertenencia de Cristo, pertenencia a Dios. Todos, por nuestra consagración bautismal, somos consagrados como profetas, sacerdotes y reyes. Sin embargo, Dios ha infundido en mi corazón un regalo que no merezco, que es el ser religioso somasco, el consagrar mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, por medio de los votos de pobreza, de castidad y obediencia. Y pues soy consagrado al final de cuentas por misericordia de Dios, no por mis méritos, no porque sea el mejor, porque sea el más santo, sino por gratuidad de Dios, por amor y por misericordia. Al final de cuentas es Él el que toma la iniciativa, es Él el que nos llama porque nos ama. Y es un amor sin condiciones, es un amor que nace desde la libertad. Porque aunque la consagración, la vocación, es un don de Dios, la persona es libre de aceptar o no. Y qué bueno que estas hermanas nuestras han podido responder positivamente. En este momento, pues hasta la fecha del día de hoy, mi consagración que yo he hecho al Señor, haberle respondido a ese llamado que Él me hizo para el servicio de los pobres. Y estoy muy feliz de estar en mi vocación como hija de la caridad. El consagrado está llamado, en primer lugar, como todo cristiano, a poner a Dios en el centro de su vida, es decir, amarlo sobre todas las cosas. Como se dice por ahí, nadie da lo que no tiene.
Cuando yo he recibido el amor de Dios, yo ese mismo amor soy capaz de darlo a los demás, a mi prójimo. Y eso lo voy a hacer a través de mi testimonio, de mi alegría, como consagrada. Y si yo soy una persona realizada porque es la voluntad de Dios, entonces quiere decir que eso es lo que yo voy a transmitir a los demás. También estoy llamada a ser un testimonio de verdadera cristiana, ya que si yo estoy viviendo verdaderamente con fidelidad al Señor, entonces yo soy capaz de iluminar a los demás. Como consagrada en este tiempo, en el aquí y la hora de nuestra historia, el Señor me sigue llamando a ser signo de esperanza, a ser signo de vida en medio de nuestro pueblo. Y desde el Papa Francisco también podría decir que el Señor me llama a vivir en la alegría del Evangelio, esa alegría que nadie nos puede quitar, la alegría que permanece en el interior de nuestra vida. Y también desde este lugar, Centro Divina Providencia, hacemos vida, lo de Laudato Si, desde la agroecología, cuidando el medio ambiente, procurando la agricultura orgánica y que también la gente pueda aprenderlo y también ponerlo en práctica en sus hogares. Pero el Señor sigue llamando a hombres y mujeres débiles, pobres, para que la gracia de Él se manifieste en cada una de nosotras, en la debilidad, como decía Monseñor Romero, con tu todo y con mi nada, pues haremos muchas cosas. Y así estamos llamados todos nosotros a ser esos instrumentos de Dios, a ser ese signo visible del amor misericordioso de Él que se manifiesta en nuestras vidas, desde nuestro carisma, desde nuestra forma de ser, desde nuestra forma de dar a conocer su amor manifestado a nosotros. Este es un don del Señor. En su infinito amor y libertad, toma a aquella persona. Desde toda la eternidad le ha elegido. Y antes que tomar a una persona, toma una familia, y por eso la familia es dichosa. Y la familia es bendecida de Dios. En primer lugar, los religiosos somascos vivimos nuestra consagración en dos aspectos, uniendo la oración a la vida, por medio de los tres votos de la pobreza, castidad y obediencia, pero también bajo los tres pilares de la orden, que es la devoción, el trabajo y la caridad. Por ende, en estos tres pilares que forman una antropología somasca, nosotros tratamos de entregar toda nuestra vida al servicio de los pobres, de los pequeños, de los últimos. Y los signos de nuestra consagración, pues no es una cruz de oro, no es un anillo o no es una insignia, sino que son los mismos elementos que Jesús utilizó en la noche del Jueves Santo, en el cual lavó los pies. El signo de nuestra consagración es precisamente eso, una toalla, una jofaina y una jarra, e inmediatamente nos ponemos a lavarle los pies, a lavar y besar los pies a los niños, como símbolo de que nuestra consagración, que nuestro estilo de vida será precisamente una vida inclinada al dolor, al sufrimiento, una vida inclinada hacia los más pequeños y a los más pobres. Sin embargo, nuestra consagración también va acompañada de gestos muy humanos, como la alegría, la fraternidad, el compartir en esta nueva familia de fe que somos los somascos, a través del deporte, a través de la oración, a través también del compartir de los estudios, de nuestro apostolado, del cuidado de los niños huérfanos, de los más pequeños. Y en pocas palabras podríamos decir de que vivimos nuestra consagración siendo felices, siendo hombres de paz, que es lo que simboliza, lo que significa la palabra somascos, hombres de paz, hombres que viven a plenitud el amor y la misericordia de Dios, sintiéndonos llamados, sintiéndonos amados. Nuestras constituciones y reglas hablan de que por medio del llamado Dios nos consagra, por medio de su amor de predilección Dios nos consagra para ser hijos de Dios, por ende sintiéndonos enamorados constantemente de Dios, que nos llama no por nuestros méritos, sino por su amor. Yo siempre he recordado el Evangelio cuando a Jesús le llegaron a preguntar los discípulos de Juan y le dijeron, ¿quién eres?
queremos saber. Entonces Jesús les respondió, díganle a Juan que los pobres son atendidos, los sordos oyen, los enfermos son curados. Entonces San Vicente, nuestro fundador, siempre nos decía de que nosotros somos continuadores de la obra de Jesús, el servicio de los pobres. Entonces yo siento pues que es lo más grande pues que yo siento en mi vida, haber entregado mi vida al servicio de los pobres, siguiendo lo mismo que hizo Jesús en este mundo. Sí. Ellas se ponen de pie y dicen, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esa es la respuesta. Es la respuesta al Señor de consagración. Porque aunque la consagración, la vocación, es un don de Dios, la persona es libre de aceptar o no, de responder o no. Escogí la vida consagrada porque por medio de la vida consagrada se vive como las primeras comunidades cristianas. Ahí se vive pues el Evangelio desde el vivir en comunidad, el vivir con los bienes en común. Nadie es dueño de nada, pero también tenemos todo, sin que nos falte nada, y se vive con dignidad como persona también. El voto de obediencia, nosotros los consagrados lo vivimos con radicalidad, con entrega, con donación, porque sabemos que Dios fue el primer ser obediente a aceptar ese gran proyecto del amor de su Padre Dios para con cada uno de nosotros, los seres humanos. Y trayéndolo a nuestra vida consagrada, el voto de obediencia nos permite ser libres, entregándonos desde nuestra pequeñez, entregando lo poco que tenemos para la construcción del reino que estamos trabajando todos juntos. Porque como bien lo sabemos desde nuestro bautismo, somos obedientes a ese espíritu que Dios instaura en nuestras almas. Nosotros tenemos esa gracia de ser habitados por ese Dios que viene a hacer esas maravillas en nuestro ser, porque cada día, en cada instante, Él sigue haciendo su obra en cada uno de nosotras y especialmente en la humanidad. Y por eso estamos llamadas a vivir con alegría ese voto de obediencia que nos une a su amor. Y también el voto de obediencia nos lleva a nosotros los consagrados a vivir despojada de todo lo mundano para poder agradarle a Él con lo divino. Pero sabemos que el que es obediente pues es pobre, es casto y siempre sirve con alegría. El lugar donde estén, donde nos envíen, ahí estamos realizando esa obediencia que Dios hizo también en la cruz por cada uno de nosotros. El voto de castidad, pues comenzando con que es un don de Dios, es un carisma del Espíritu Santo que nos permite vivir en unión estrecha de amor con Jesús. Es una alianza esponsal que tenemos con Jesucristo. Él es nuestro esposo o Él es mi esposo, hablando de manera personal. Y por eso se renuncia a un amor humano en cuanto a matrimonio. El voto de castidad también ensancha el corazón, lo dilata a un amor universal, un amor oblativo que es capaz de sacrificarse por los demás. Purifica el corazón del egoísmo, de todo interés, sino que basándose en ese amor que Cristo nos tiene, podemos compartirlo también en comunidad hacia las hermanas con las que vivimos, hacia los que se acercan a nosotros, y ofrecernos también junto con Jesús por la humanidad. En primer lugar, la tradición de la Orden de los Clérigos Regulares Somascos, entendemos la pobreza como solidaridad con los pobres.
esa solidaridad que la vemos palpable en el mismo Jesús de Nazaret, que siendo Dios se hace ser humano y se hace pobre con los pobres. Nuestro padre y fundador San Jerónimo Emiliani se hace pobre y se entrega en cuerpo y alma a los pobres. Por ende, el voto de la pobreza no es en tener o no tener, sino ser disponibles o poner en disponibilidad todo aquello que tenemos, todo aquello que somos. Por ende, el voto de la pobreza o este consejo evangélico de la pobreza, pues lo vivimos compartiendo con aquellos desposeídos, con aquellos empobrecidos de la historia, con los más vulnerables, compartiendo nuestra vida, nuestros gozos, nuestras esperanzas, especialmente con los niños y con los jóvenes. Ahora bien, esa respuesta al Señor se expresa principalmente con los consejos evangélicos, el cumplimiento de los consejos evangélicos, que es la pobreza, la castidad y la obediencia. Pero que no es solamente eso, esas son expresiones importantes de la consagración de nuestra vida al Señor. Pero la consagración es total, es toda la persona que se da, no solo algunos actos, sino toda la persona. El hablar del don de la vida comunitaria, podremos decir que lo que me comparte a mí o me comparten mis hermanas es sobre todo su ser de persona, y me comparten su experiencia de ese Dios, de ese Dios que es comunidad, que es unidad, que es solidaridad. Y mis hermanas lo que me comparten a mí es esa convicción de ese amor de ese Dios que se encarnó, que se hizo uno para engrandecer a la humanidad. Y lo que yo doy es mi ser de persona, es mi opción, son mis dones, mis cualidades, todo ese potencial que Dios ha dado en mí para ponerlo al servicio y sobre todo ponerlo en común con otras. Y desde allí vamos esforzándonos por hacer posible el proyecto, el reino de Dios, desde la riqueza y la particularidad de cada una. Pero aquí hay un centro, hay un eje que nos une, ¿verdad? Y esa es la mística de la vida consagrada, de la vida, más que todo vida consagrada, ¿verdad? Que lo hace particular, o el tinte de la vida consagrada, es la vida comunitaria. Podemos hablar de la vida fraterna, hablando de vida masculina comunitaria, y de la vida sororar, hablando de hermanas, ¿verdad? Unidas en común. Entonces, es esa mística de que estamos aquí juntas con un mismo fin, con un mismo objetivo, ¿verdad? Y con ese mismo Dios que nos ha llamado y que nos invita a lo mismo, ¿verdad? A construir, a aportar lo que somos para el reino de Dios. Llevar a los demás la ternura de Dios implica que yo misma me he encontrado primero con Dios. Es parte del encuentro que tengo día a día con Él, de cultivar ese amor, de dejarme amar por Él, de reconocerlo en mi vida diaria, en la providencia, reconocer su ternura, su bondad en las diferentes cosas que suceden en mi vida, y también poderlo vivir en comunidad con mis hermanas, solo viviendo esa ternura de Dios y reconociendo su amor entre nosotras, es que también podemos manifestarlo después al mundo, con las personas que tenemos contacto directamente, y también a través de la oración que trasciende pues el tiempo y los lugares. Pero sobre todo eso, empapándome de esa vivencia de Dios amor para poderlo también transmitir a los demás. Dentro de la opción a la vida consagrada, no podemos donar nuestra vida a la iglesia, al pueblo, si no tenemos bien claro hacia quiénes nos consagramos. Y bien es cierto que decimos nos consagramos a Dios, pero más que a Dios nos estamos consagrando al pueblo. ¿Pero a qué pueblo? ¿A qué población? Y nos estamos consagrando pues a los excluidos, a los marginados, a los olvidados.
en pocas palabras, pues a las y a los pobres. Entonces, los criterios para, como vida consagrada, acercarnos a ellos, a ellas, son los criterios evangélicos, son los criterios de Jesús, con esos criterios de compasión, esos criterios de misericordia y sobre todo esos criterios de sentir con el otro, con la otra, su realidad, su necesidad, y también gozar con sus alegrías, con sus gozos y estar también en sus tristezas. Y los criterios pues son fundamentales desde ese Jesús que vino a inaugurar el proyecto del Padre, donde se opte por la vida y sobre todo la vida donde está siendo amenazada, violentada. Y podríamos decir, tomando las palabras de Monseñor Romero y aplicándolo a la vida religiosa o la vida consagrada, no puede haber, Monseñor Romero decía, no podemos llamarnos cristianos, cristianas, si no tomamos una opción preferencial por los pobres. Pues podríamos decir hoy, ¿verdad? No puede haber vida consagrada si no tomamos una opción preferencial por las y los pobres. No, si no, se perdería el fin, el objetivo para quienes nos consagramos, porque nos consagramos para que ese proyecto donde sobre todo reine la justicia, reine la igualdad y reine sobre todo pues el respeto a la vida en todas sus dimensiones, pues tiene que ser encauzado desde ese criterio de Jesús, que lo apostó todo, lo entregó todo, y pues al final, hasta lo último, en defensa, ¿verdad? A las y a los pobres, a las y a los marginados, a las y a los excluidos, a las y a los olvidados. Nosotros como consagrados, ¿verdad? Cristianos, cristianas que hemos optado en el seguimiento de Jesús, o sea, no podemos seguirle si no caminamos y hacemos sobre todo el proyecto en compañía y al servicio de las y los pobres. Me consagro totalmente a ti, Dios Todopoderoso, y me uno al corazón sacratísimo de tu Hijo Jesucristo y de la Santísima Virgen María, para que seas glorificado, para alcanzar la caridad perfecta, en reparación de los pecados de la humanidad y la extensión de tu reino de amor. Yo, en nombre de la Iglesia, recibo tus votos y te acepto como miembro de la congregación franciscana misionera de la misericordia, y te encomiendo de todo corazón a Dios, para que te conceda perseverancia y fidelidad en tu congregación. La Santísima Virgen para mí, en primer lugar, es mi madre, y es el ser a quien he amado tanto. Yo la amo mucho porque ella me lleva a Jesús. Cuando no hablo con Dios, hablo con ella. Entonces, y se lo demuestro esto a través del Santo Rosario, rezando un Ave María, en cualquier momento de mis quehaceres, pues ella tiene un papel muy importante porque ella siempre está conmigo y es mi compañía en todos los momentos de mi vida. Al igual en los momentos de dificultad, ella es la que me sostiene. Y pues yo quiero ser como ella, quiero imitarla en su sí a Jesús, en su sí al Padre. Quiero dejarme conducir por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios y ayudar también a la redención de todas las almas, como ella lo ha hecho. Llevar dentro de mí a Jesús es lo que me gustaría y es lo que deseo y es lo que busco. Entonces ella es mi señora y pues nuestra patrona es la Virgencita de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, y también quiero invitarla a ella en su humildad, en el amor a los pobres, amor a los pequeños. Pues yo escogí este estilo de vida respondiendo a una llamada de Jesús. Cuando yo tenía 14 años, pues sentí ese llamado del Señor, pero no sabía muy bien qué estilo de vida era el que iba a vivir yo. Estuve buscando, hice discernimiento, hubo diferentes acontecimientos
Entre ellos pues fui conociendo a Santa Teresita del Niño Jesús a través de su autobiografía Historia de un alma. Y me identifiqué con lo que ella estaba viviendo ahí, que era el amor a Jesús. Yo en mi corazón quería responder a ese amor que sentía que Jesús me tenía. Básicamente ese fue como el germen de mi vocación, y lo es todavía, el deseo de responder al amor de Jesús con mi persona, con mi entrega. Y lo fui encontrando en el Carmelo a través de Teresita y a través de San Juan de la Cruz también. Llegó a mis manos después de haber encontrado a Teresita, quizás unos 2 años después, un librito de San Juan de la Cruz, donde venía más doctrinalmente pues esta forma de vivir, y venía manifestado pues a la vez profunda y a la vez sencillamente muy clara pues el camino del amor, incluyendo pues las noches, las purificaciones, retos, cosas que cambiar, que corregir de la persona que está buscando a Dios, pero siempre con base de ese dinamismo de amor y siempre teniendo como motor pues ese deseo de correspondencia. Y yo me identifiqué mucho y sentí que era lo que estaba buscando. Después me fui poniendo en contacto con algunos monasterios, con uno más bien específicamente en Querétaro. Una amiga tenía el teléfono de este monasterio y me puse en contacto por teléfono. Después fui a visitar a la comunidad. Solo de estar ahí los primeros días sentí que era mi lugar. Después se fue confirmando durante las diferentes etapas de formación, el aspirantado, ya dentro de la comunidad, el postulantado, toma de hábito. Y siento que ha permanecido pues eso esencial en mi corazón, ¿verdad? Y en el Carmelo encuentro esta plenitud, esta respuesta a esta, digamos, pregunta o a esta invitación que el Señor puso en mi corazón del deseo de seguirle. Y siento que en otro lugar no lo podría realizar mejor que aquí. Y por eso también le doy gracias a Dios por haberme traído. Y las inflames vivamente en la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No tengas miedo, Dios te llama porque te ama. La misericordia, la ternura y la compasión son valores y son características del reino de Dios que la humanidad necesita saber, necesita experimentar, y Dios nos llama a ser los brazos y el corazón de Dios. Te invitamos a que conozcas más a nuestra familia religiosa, a los clérigos regulares, somascos, y puedas descubrir cuál es el proyecto que Dios tiene para tu vida. Misericordia y paz. Pues que no tengan miedo de lo que pueda suceder, porque humanamente el miedo, el temor es algo normal al sentir la llamada de Dios, que es tan personal y tan grande y tan especial, pero que eso no nos debe de condicionar en nuestra respuesta, porque pues es lo mejor que nos podría pasar, sabernos amados por Dios, elegidos por Él, llamados a vivir en comunión con Él, en amistad, como decía Santa Teresa, en trato de amistad con Él, en vivir todo en su compañía, conocerlo y siendo amigos suyos, pues también poder ser amigos de todo el mundo, de los demás, y participar en la obra de Él. A todos los jóvenes que, igual como ya le decían, sienten el llamado, esa voz de Dios en su corazón, igual también nosotros los invitamos, y confiando no en nosotros mismos, porque a veces yo creo que a muchos les da miedo
porque piensan, quizás tienen ideas sobre la vida consagrada muy diferente a lo que en realidad es. Pero una de las cosas a las que estamos nosotros llamados es a confiar en Dios, que si Dios nos ha llamado, Él nos da la gracia. Y la verdad es de que nosotras que estamos aquí, por así decirlo, adentro, ¿verdad?, ya de una congregación, les animamos porque sabemos ya, por vivencia personal, que es una experiencia maravillosa. Si nosotros nos damos a Dios, Dios responde también y nos va dando día a día lo que nosotros necesitamos. Y no es como un sacrificio que uno hace, sino todo lo contrario. Dios amoroso se nos da a nosotros y nos hace felices. Así que no tengan miedo, como dice Jesús, vengan y lo verán. Pues que no tengan miedo, o sea, que tengan el coraje de poder decir sí a este llamado que Dios nos hace. Es un llamado de amor y es algo muy hermoso y es un regalo inmenso que nosotros podemos recibir. Yo, como consagrada, les digo, soy feliz. Yo creo que ustedes también pueden ser consagradas a Dios, lo mejor que se puede ser, y es la vocación más hermosa, donde le servimos solo a Dios y a los hombres por Dios. Es porque yo te conozco, que en ti tengo fe. Pues he mirado lo que se esconde atrás de esos ojos tristes, de esa sonrisa fingida al hablar, de esa actitud que aparenta que nada está mal, que ya se pasará. Si tu corazón me busques porque intenta despertar, pues desenterrar el valor que está debajo de ese miedo, pues necesito de tus manos para el mundo transformar, para que vaya así desnudo, que persevere, que no caducará, para que en este mundo haya paz. Pues son pequeño y frágil, aún con dudas, aún sin fe, al mundo cambiarás. Sé que piensas que es tu decisión estar aquí, mas he sido yo que a tu corazón lo traje a mí. Pues he encontrado el amor y la razón por la que mi alma existe, y hoy mi vida y mis manos yo te quiero consagrar, y revestido de tu gracia al mundo llevar tu amor y tu verdad, para que en este mundo haya paz. Si mi corazón te busca es porque busca su hogar. Toma mi vida entera, todas mis fuerzas, mi alma completa. Aquí